Mi nombre es Ana Paula Estrella y el día de hoy vamos a descolonizar la salud. Hace un tiempo me encontraba en una reunión de trabajo con otros estudiantes de medicina de alrededor del mundo, en donde discutíamos cuáles iban a ser los temas que íbamos a dar en nuestra próxima Asamblea Mundial. A lo que alguien mencionó, ¿alguna vez se han dado cuenta que en los grandes libros de medicina el 90% de las imágenes solo muestran ilustraciones de personas de tez blanca? Y en los 5 años que llevaba trabajando en esta organización en proyectos de derechos humanos y paz, que me llevaron a trabajar por todo el mundo, me di cuenta que nada hizo clic en mi mente como esta pregunta. Y me hizo entender la necesidad que tenemos de conectarnos con nuestro pasado colonial para entender este fenómeno. Y que la salud, que no entiende las necesidades individuales de sus pacientes, va a crear un problema de salud totalmente nuevo y desconocido. Después de esto, recuerdo que fui corriendo a mi estudio a tomar un libro que absolutamente todo estudiante de medicina ha leído, la famosa Semiología de Bates, en donde llegué apenas a la página 191 y me encontré con lo que necesitaba para darle claridad a mi mente. Entonces ahí vi un montón de lesiones dermatológicas en donde solamente encontré una foto en tez blanca y una foto en tez morena y más de 10 en pieles blancas. Aquí tenemos para que lo entiendan mejor, aquí tenemos una mácula que sería definida como una lesión plana de menos de 1 centímetro, que aquí se ve en una tez morena y aquí se ve en una tez blanca. ¿Se parecen? Pues desde mi punto de vista, yo creo que tal vez un dermatólogo experimentado podría llegar al mismo diagnóstico. Pero para un médico rural en la Amazonía, esto podría variar entre 100 cosas diferentes. Aquí me di cuenta de que no todas las lesiones se iban a ver iguales en los mismos tipos de pieles y que equivocadamente yo aprendí esto de forma automática de libros que no reflejaban la realidad del sur del mundo. Porque me gusta dividir esta idea de que el mundo se divide entre el norte y el sur, así como esa película ecuatoriana que se llama A tus espaldas, que ejemplifica cómo la Virgen del Panecillo da sus bendiciones al norte y a los valles, mientras deja al sur a la merced de la delincuencia y el olvido. Entonces esto me dejó pensando que muchas veces la medicina no refleja lo que en realidad nosotros estudiamos y que las herramientas que nosotros usamos tampoco reflejan la realidad en la que nosotros estamos practicando. Esto también me hace pensar y me lleva a otra de mis memorias, en las cuales con este mismo grupo que les comentaba al principio, estábamos trabajando en mejoras sobre las asambleas mundiales y 2 de mis compañeras, ambas europeas y muy determinadas en que cambiemos la alimentación de estas reuniones. En estas reuniones ofrecíamos comida de todo tipo, pero ellas promovían cambiar el menú para hacerlo solamente a base de plantas. Recuerdo claramente cómo mi respuesta a esto fue un rotundo no. No porque no entienda los beneficios de la alimentación a base de plantas, sino que cada vez que yo acudía a estos eventos, para mí la comida era parte de la cultura y el hecho de tener opciones significaba que todo el mundo que asistía se sentía representado. Y el hecho de que no todo el mundo se sienta representado hacía que lleguen al último día cansados y sin ganas de volver a estos eventos. Incluso recuerdo en mis memorias que muchas veces me encontré en habitaciones de hotel con los demás de mis compañeros tratando de cocinar algo parecido a lo de nuestros países, así sea en un microondas. Entonces me puse a pensar, ¿acaso estas medidas que se intentan tomar dentro de las reuniones mundiales reflejan lo que en realidad todos queremos? Y si bien disminuir el consumo de carne y comenzar a consumir una dieta a base de plantas ayuda a disminuir un 35% los gases de efecto invernadero, ¿acaso han pensado lo bruto que sería para exigirle a nuestra población un cambio tan radical en la dieta? Y cuando comencé a ejercer la medicina, me di cuenta que a las comunidades yo no les podía exigir que dejen de comer cuy. Yo no les podía exigir que dejen de consumir aguas medicinales y tampoco les podía decir que no consuman las gallinas de su propio corral. Porque esto se basa en respetar la interculturalidad y también darme cuenta de que la medicina no solamente se basa en datos científicos, sino también está directamente conectada a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Esto me hace llegar al otro punto de la necesidad de conectarnos con esta idea y de la necesidad que tenemos de en realidad que nuestros pensum académicos se adapten a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque mis compañeros en Europa obviamente no recibían una clase magistral de dengue, pero no porque sus sistemas de educación médica sean deficientes, sino porque simplemente allá en Europa, mientras tú comes un helado en la Fontana de Trevi, no te va a dar dengue. Pero si estás aquí en Ecuador jugando carnaval en la costa y sacando agua de un balde, tus probabilidades de contagiarte de dengue son exponencialmente altas. Entonces es por esto que los médicos ecuatorianos sabemos tratar
las enfermedades como el dengue, así como nos enseñan las tablas de multiplicar en el colegio. Y muchas veces me encontré durante mi carrera en momentos de frustración al darme cuenta de que el material bibliográfico que usábamos no reflejaba nuestra realidad. Recuerdo muchas veces de encontrarme a mí misma llorando en un examen porque de pronto me pedían que para tratar la hipertensión necesitaba los medicamentos del cuadro básico y no los que me daban en mi libro de farmacología, que era la base para la materia. Entonces me ponía a pensar y me decía a mí misma, ¿por qué estoy estudiando de un libro de fantasía? ¿Y por qué estoy estudiando de un libro que absolutamente no tiene nada que ver con nuestra realidad? ¿Por qué me están dando materias y por qué me están diciendo que use recursos que en el sistema de salud obviamente no los tengo y que utópicamente me enseñaron a usar? Y les prometo que nunca pensé que este iba a ser un problema para mí, hasta que tuve la bendición y la oportunidad de hacer una parte de mi internado en Esmeraldas, en el hospital más peligroso del Ecuador. Personalmente le tengo mucho cariño a este lugar y si ustedes me preguntan si volvería a repetir mi internado en este mismo hospital, les digo que 100 veces sí. Porque este hospital me empoderó como médico joven, me enseñó a ser recursiva y me enseñó la realidad que yo iba a tener que enfrentar en el futuro. Pero también me hizo comprender que la colonización se perpetúa gracias a que precisamente nos vemos envueltos en estos temas de que no tenemos acceso a las cosas y de que hay una falta gigante de respeto a los derechos humanos. Recuerdo que una de mis tantas noches de guardias, en la que incluso se tomó esta foto, en donde fue la primera vez que me dejaron casi hacer una cesárea por mí misma. Recuerdo que una paciente seguía sangrando en centro obstétrico y nosotros decidimos ya intervenir, hacer las primeras maniobras, dar medicación, pero nada paraba. Entonces me dijeron que necesitábamos del famoso balón de Bakri. El balón de Bakri sirve para parar hemorragias obstétricas después de que una madre ha dado a luz. Y lo que más recuerdo de esta noche es que obviamente en la receta yo no podía pedir el balón de Bakri, sino que me tocó pedir un condón, hilos de sutura, una sonda Foley, guantes y algunos otros materiales. Y obviamente no pude pedir el balón de Bakri porque no lo teníamos, otra vez. Pero afortunadamente aquí en mi alma mater, una muy ingeniosa profesora de ginecología nos enseñó a armar uno de estos desde cero. Y recuerdo que claramente nos dijo, esta es la realidad que ustedes se van a enfrentar en los hospitales públicos y en la rural. Entonces me puse a pensar que quizás esto, si bien me había dado otra lección y me había dado contra el mundo de nuevo, entendí que también la colonización y estas adversidades me hicieron resiliente y nos han hecho resilientes e inteligentes en cómo resolvemos nuestros problemas. Porque nosotros no dejamos que nos deprima un no tenemos esto, sino que podemos sacar adelante a nuestros pacientes con lo mucho o poco que tengamos. Pero aquí viene la trampa, porque no estoy hablando de romantizar la precarización. Y ese es el siguiente punto que quiero hablar con ustedes, de cómo la salud en el Ecuador se encuentra actualmente y de cómo todas estas adversidades en realidad nos han afectado a cierto punto, de que no se respetan los derechos humanos y de que se pone muchas veces en peligro la salud de los pacientes simplemente por malas inversiones de medicamentos caducados, de mala calidad, o porque simplemente la gente no va y pregunta en la emergencia, ¿qué necesitas para atender a tu paciente? Porque muchas veces la realidad solo la saben los que están en la primera línea y no los que están en los puestos administrativos. Entonces, esto me hizo comprender que la medicina que no entiende y que no se familiariza con la situación geográfica y socioeconómica de sus pacientes, nunca va a ser tan eficiente como la que sí lo hace. Y que muchas veces la medicina y la educación médica nos falla, porque no nos enseñan el plan A, el plan B y hasta el plan Z, sino que se queden simplemente decirnos, para esta enfermedad tienes que dar tal medicamento y eso es todo. Y esta fue una experiencia que personalmente tuve que vivir, no como médico, sino como paciente, con un medicamento llamado litio. Voy tomando este medicamento hace muchos años debido a que fui diagnosticada con trastorno afectivo bipolar. Y recuerdo que este medicamento solo lo podía conseguir en una sola farmacia en todo el Ecuador. Y que la última vez que lo pude comprar aquí en el Ecuador fue en diciembre del 2021, cuando me comentaron que quizás debería comprar más cajas, porque el siguiente mes ya no iba a encontrar litio en el país. El litio es un medicamento que ni siquiera está en el cuadro básico de medicamentos. Pero ¿saben la ironía?
Hace unas semanas di mi examen de habilitación profesional y me preguntaron, ¿tratamiento para el trastorno bipolar? Y la respuesta era, pueden creer la ironía. Entonces, ustedes tal vez piensan que el litio es un medicamento raro y que el trastorno bipolar es una enfermedad totalmente desconocida. Pues no. Se dice que 5 de cada 100 personas en el Ecuador sufren de este trastorno. Y yo aprendí en clases de psiquiatría que el litio era base del tratamiento para muchos pacientes. Entonces entendí que no solamente yo me había quedado sin mi litio, sino que había muchas personas en esta condición. Mi psiquiatra fue muy astuto y logró hacer un cóctel de fármacos hasta que yo pueda volver a conseguir mi medicamento, lo cual me causó un desbalance emocional, que en mi caso pudo ser controlado, pero en el caso de muchos pacientes que yo misma atendía en la consulta de psiquiatría en un hospital público, no era la misma situación. Y este pequeño desbalance emocional, que muchas veces se puede ver como algo mínimo, puede causar el suicidio de un paciente. Entonces me pongo a pensar que desde una posición privilegiada yo pude volver a conseguir este medicamento a 3 veces su precio y después de mucho tiempo de tratar de buscarlo. Pero que muchos no iban a tener la misma suerte. Entonces esto me hace ir a que debemos nosotros procurar que la medicina siempre se enfoque en las poblaciones que nosotros estamos tratando. Porque si nos ponemos a ver las cosas desde lejos, los más perjudicados van a ser nosotros mismos. Pero no todo es malo y aquí viene el punto de inflexión. Y lo que a mí particularmente me encanta de ser un médico ejerciendo aquí en el Ecuador y en Latinoamérica es la innovación y la diversidad. Me encanta la diversidad que tenemos, no solamente de su gente, sino también de flora y de fauna. Y aquí les voy a llevar un recuerdo que supongo que la mayoría de ustedes experimentó, que fue cuando a alguno de ustedes les dolía el estómago y su abuelita vino y les dio un agua de manzanilla. Esta agua de manzanilla es algo que muchos de nosotros como médicos ni siquiera la hemos visto, ni siquiera nos hemos percatado, nadie se ha preocupado de su existencia, nadie sabe cómo funciona, pero sabemos que se encuentra aquí. Entonces les digo, ¿no creen que este es nuestro momento de innovar como estudiantes de medicina y como médicos en encontrar soluciones a los problemas que tenemos en nuestra población con las cosas que tenemos literalmente en nuestro jardín? ¿Se han puesto a pensar en la accesibilidad que nosotros podemos generar y la innovación que podemos tener al nosotros simplemente ponernos a investigar entre todos sobre las plantas medicinales? Y así podría pasarme todo el día dándoles diferentes ejemplos de cómo hemos sido colonizados, de cómo nos olvidamos de nuestras raíces, de cómo han pasado tantas cosas a lo largo de mi carrera. Pero siento que ahorita tenemos que llegar al punto de qué vamos a hacer. Y esto me lleva al qué hice yo como estudiante de medicina durante estos 6 años de carrera, porque recientemente me gradué. Lo que yo hice fue ligarme directamente a mis pasiones, que son la educación médica y los derechos humanos. Trabajé muchos años viajando por todo el mundo y recuerdo que muchos de mis compañeros me decían, Ana Paula, siéntate a estudiar, deja de viajar, no estás haciendo nada importante, pero ¿saben qué? Sí pude hacer algo importante, porque pude darme cuenta de que un médico que solo sabe de medicina no sabe de absolutamente nada más. Entonces esto me hizo viajar por todos los lados, hablar con diferentes estudiantes, lograr llegar incluso a organizaciones tan grandes como la ONU y explicarles esto de cómo la colonización nos afecta a nosotros que nos encontramos en este lado sur y cómo la educación médica debe cambiar por completo. Entonces aquí les digo, hay muchos ejemplos que nosotros podemos tener, pero lo que más me llevo de todos estos años y de toda mi experiencia es que los cambios no van a venir del gobierno y no van a venir de las universidades, no van a venir del consejo estudiantil, no van a venir de los gremios de nadie, sino de las cosas cotidianas que hacemos todos los días. Y por lo menos en la medicina, de que tratemos de resolver los problemas de nuestra propia población. Entonces les doy algunos ejemplos que nosotros podemos tomar como inspiración. Y me lleva a este atlas que fue creado por un estudiante en Reino Unido con la ayuda de su propia universidad. Y creó este atlas de enfermedades dermatológicas en pieles morenas. ¿Y qué tal si les digo si nos unimos entre todos nosotros y hacemos nuestro propio atlas de cómo se verían las enfermedades dermatológicas en la diversidad de pieles que tenemos aquí en el Ecuador? ¿O qué tal si les digo que hagamos un grupo de investigación ahorita, después de la charla, y nos propongamos a investigar los procesos curativos de las plantas medicinales y cómo nuestros saberes ancestrales pueden innovar desde lo que nosotros ya tenemos establecido hasta algo mucho más grande? Y espero que en el año 2040, cuando
haya pasado todo esto, alguno de nosotros pueda demostrar que nuestros antepasados eran más que esclavos y sus saberes eran más que brujería. Entonces, con esto les quiero decir que ser resilientes está en nuestro ADN. El futuro está en nuestras manos. Y el poder de cambiar la educación médica, de cómo nosotros aprendemos y de cómo nosotros ejercemos la medicina, está totalmente en nosotros. ¿Te unes a la transformación de la salud? Gracias.